y hoy me encuentro con el licenciado Marvin Paul, consultor de proyectos y experto en derechos internacionales. Buenas tardes, Marvin. Muy buenas tardes. Gracias por este tiempo. Y primero, vamos a hablar acerca sobre el acuerdo conocido como Tercer País Seguro. Y para empezar, este acuerdo firmado por el ministro de Gobernación ¿llena los requisitos legales? Pues sí, yo creo que desde el momento en que Estados Unidos acepta la suscripción de este tratado, digamos, de Tercer País Seguro, reconoce las capacidades, digamos, políticas y legales que tiene quien va a suscribir, porque parte de esto lo regula la Convención sobre lo del derecho de los tratados, que dice que el país puede reconocer o no los plenos poderes que tiene o que debe presentar en este caso quien va a suscribir en el convenio o el tratado. Solo en excepciones, por ejemplo, cuando es el presidente de gobierno, el jefe de Estado o el ministro de Relaciones Exteriores, solo a ellos se les reconoce plenamente los poderes o las facultades que tienen para firmar. De ahí todos tienen que presentar algo que les acredite que tienen esa facultad. Y al final, también este convenio o este tratado se firmó dentro de homólogos, digamos, entonces eso es bastante legal en este caso. El ministro de Gobernación tiene las facultades legales para firmar un acuerdo de este índole. Pues como es un convenio de cooperación o un tratado de cooperación, entiendo que pues sí tendría siempre que tuviera por orden del presidente un reconocimiento de esa facultad para firmar un documento de esta naturaleza. O sea, sí la tiene. En todo caso, por ejemplo, en otros convenios, cuando se busca cooperación internacional para compra de, qué sé yo, o construcciones o mejoramientos, ahí son independientes los ministerios de firmar este tipo de documentos, siempre canalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea que en este caso, el ministro de Gobernación, junto con la canciller, tuvieron que coordinar todo esto y con el conocimiento o la dirección del presidente, que es el que constitucionalmente dirige las relaciones internacionales en Guatemala. Gracias. ¿Usted considera que este acuerdo podrá ser ratificado por Guatemala y Estados Unidos? Y yo creo que habría que leer detenidamente el documento, porque pues los tratados o los convenios en este caso deben de decir cuál es el procedimiento para que entre en vigor. En algunos casos, cuando se compromete la soberanía del país o cuando es un tema nacional que es bastante, que nos compromete, digamos, debe de tener alguna cláusula o algún artículo en donde dice que se debe de aprobar o ratificar, porque eso se dice o se determina dentro del documento. En el caso de Canadá, por ejemplo, que estuve analizando el documento, que me imagino que es muy similar al que utilizaron con nosotros, ahí entra en vigor sin casi necesidad de la ratificación de un congreso. Entonces es posible que en el nuestro también tampoco diga eso. Entonces habría que ver detenidamente el documento, analizarlo, porque si hay alguna cláusula, una reserva, digamos, que se diga que el convenio o el tratado debe de ser ratificado por el Congreso, entonces ahí es donde ya entra en el actuar del Congreso. ¿Guatemala se puede negar a ratificar este acuerdo? El Congreso tiene la facultad de decir no, como lo ha hecho con muchos convenios, con muchos tratados y con muchas convenciones, digamos, sin ir tan lejos, por ejemplo, en el tema de género y de temas LGBT, Guatemala ha dicho no, digamos, a los convenios. Las firman, claro, pero no las ratifican o hacen reservas, porque también hacen reservas. El presidente puede decir, por ejemplo, Guatemala respeta el derecho a la vida, por tanto no está de acuerdo con A, B, C, D, que cláusulas no está de acuerdo, que generalmente pues, va a ir dependiendo del tema. Las implicaciones que este acuerdo tiene para el país. Pues ya las implicaciones, pues yo veo tal vez el escenario político, pues estamos en un momento bastante crítico, digamos, dentro de nuestra propia historia, pues se han marcado algunos coyunturas muy importantes, digamos,
estamos en un proceso de lucha contra la corrupción. Digamos, nuestro tema ahora se ha centrado desde el 2015 para acá. Hemos venido con el tema de la lucha contra la corrupción, se ha denunciado más los actos que promueven este tipo de práctica, y aparte de eso la participación ciudadana, digamos desde el 2014 al 2016, tal vez 17 todavía, cuando intentaron declarar no grato a Iván Velázquez, pues ahí hay mucha participación ciudadana. Creo que la política, digamos, interna del país ha estado como orientada mucho a tratar de buscar aliados, y un aliado muy importante para el gobierno de Guatemala es el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, por el otro lado está la política interior, digamos, de Estados Unidos, que el tema de la migración para Trump ha sido como bastante importante y ha sido bastante, ya ha sido como un caballito de batalla que ha tenido para poder librar de este problema a Estados Unidos. Entonces, yo creo que en este caso es donde se encuentra el interés común tanto del gobierno de Guatemala como del gobierno de Estados Unidos, y que por eso buscan este tipo de acuerdos que al final pues no se toma en consideración, digamos, las capacidades del país, porque mucho de lo que le critican a Trump en Estados Unidos es que Guatemala no tiene las condiciones para poder ser un tercer país seguro. Primero, porque no somos garantes de derechos, y derechos fundamentales como el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque pues salimos, nos asaltan, salimos, los matan, a las mujeres las violan, y las secuestran, y las tratan, a los niños los tienen en condiciones infrahumanas trabajando, etc. O sea, nosotros no garantizamos los derechos fundamentales humanos. Y eso es algo importante dentro de un tercer país seguro, que nosotros tengamos garantizados todos estos derechos para que podamos ser garantes de lo que estamos pasando, porque el refugio es un derecho humano. O sea, el derecho que yo busque la protección de un Estado en cualquier lado es un derecho humano, que yo puedo ir a cualquier país y solicitar refugio. Y el Estado tiene que garantizarme a mí que me van a por lo menos considerar y cuidar mientras el refugio se aprueba, ¿no? Entonces, todas esas condiciones yo creo que no tenemos. Las implicaciones, creo que, como decía, ante la lucha interna que tenemos, digamos, de los poderes, tanto del gobierno como de sociedad civil, como de otros factores ahí, vemos que va a estar bastante difícil, digamos, que esto llegue a un final en el cual no nos veamos perjudicados. De por sí yo creo que el mismo hecho que nosotros nosotros como país hayamos firmado un convenio con Estados Unidos o un tratado de esta naturaleza, y si no la cumplimos tenemos muchas repercusiones, que pueden venir algún tipo de sanciones, pueden venir algún tipo de repercusiones, porque firmamos, digamos, un convenio, un tratado internacional, sabiendo que no tenemos las capacidades para hacerlo. Es como voy a pedir un préstamo, y el préstamo sé que no tengo capacidad financiera para hacer, y aún así lo pido, y entonces después puede caer a una situación en las cuales de incumplimiento, entonces que eso puede tener repercusiones después. Entonces yo creo que hay repercusiones políticas, hay repercusiones económicas, aunque yo creo que en este caso Estados Unidos va a dar una fuerte cooperación para eso, que también es algo que también creo que estaban buscando desde el gobierno. Y aparte de eso, yo creo que a nivel social estamos en un momento, digamos, en el cual no tenemos una garantía en nuestros derechos nosotros como ciudadanos guatemaltecos, y creo que va a ser bastante difícil. Eso va a ser como algo que a lo mejor se dé, pero no va a ser algo que sea muy, muy cercano. ¿En qué repercutiría el que otorgaran el amparo a los que presentaron? Bueno, yo creo que las repercusiones las tenemos a nivel internacional, porque pues a lo interno, dentro de nuestra idea, es como acomodar todos los poderes, acomodar todo lo que se consideró en un momento que se estaba violando, se estaba faltando. Pero a nivel internacional va a depender bastante de cómo lo tome el país con el que se está firmando. En este caso son dos partes, el Estado de Guatemala, o el gobierno de Guatemala, y el gobierno de los Estados Unidos. En este caso el gobierno de los Estados Unidos debe de analizar, porque se le tiene que notificar que debido a
el que se le otorgó el amparo a una persona, a un ciudadano o a alguna entidad, pues el convenio no puede entrar en vigor, ¿no? O sea, no carece ya de ese respaldo legal para poder entrar en vigor. En este caso, Estados Unidos tiene que analizar, digamos, qué procede, porque en la Convención sobre el Derecho de los Tratados establece cuáles son los escenarios en los cuales se puede dar nulidad, se puede dar que también se finalice o no se logre concretar un convenio o un tratado. Entonces creo que eso va a ser como el trabajo de las personas y, como digo, entrar de los diplomáticos, perdón, en este caso, y entrar a una negociación de ver cómo puede llegar a un acuerdo entre las partes para que tampoco la parte suscribiente, en este caso Estados Unidos, se sienta que hubo dolo en la suscripción del convenio, porque si ya hay dolo en la suscripción del convenio o del tratado, en este caso sí puede venir Estados Unidos y pedir al Consejo de Seguridad que hayan sanciones para Guatemala. ¿Y en qué consistió y cuál fue el amparo? Pues yo creo que hay amparos, en este caso, dos amparos. Uno por la cuestión de que el Procurador de los Derechos Humanos indica que no hay condiciones, que debido al tema de que pues él, como ser garante de los derechos humanos, da su opinión en el cual se dice que no hay y que no se puede suscribir un convenio cuando no hay capacidades. Y en el otro caso, creo que el otro amparo solicitado es en el tema de que debe de seguir un procedimiento en la ratificación del Congreso, que fue el primer amparo, creo que sí se dio, es decir, bueno, el presidente no puede solamente comprometer al país, sino tiene que pasar por el procedimiento de la ratificación del Congreso, pero como les decía, todo depende de que el documento se establezca, porque en el derecho internacional se dice que los convenios tienen que determinar cuál va a ser su procedimiento para entrar en vigor. Entonces, por ejemplo, para que entre en vigor, si se estableció que el Congreso de los dos congresos, porque en este caso siempre va a ir bajo el principio de reciprocidad, tanto el Congreso de Estados Unidos tendría que ratificarlo como el de Guatemala, pero eso no va a ser así. Es como es un convenio que se suscribió entre ministros o entre secretarios de Estado, ahí esto es otra dinámica distinta. Entonces yo creo que el documento va a carecer de esa cláusula, de ese artículo donde se obliga a los estados que deben de entrar a conocer el Congreso para su ratificación. Bueno, muchas gracias, licenciado. A ustedes muchas gracias. Bueno, gracias.